que le da literal miedo, pánico estar solo. O sea, a un nivel tal que no quiere estar solo. O sea, no, está en un fin de semana en su casa, no quiero estar solo, vamos que toca buscar un amigo, camine, buscamos que toca hacer algo. Sí. No sé si han visto, yo conozco mucha gente así. Yo no sé, yo estoy del otro lado, mi hermano. Yo sí, particularmente yo estoy hablando de mí, ¿no? Aló, estoy hablando de mí. No les propongo eso, solo digo lo que yo hago, ya suerte. Yo vivo bien así. Ay, qué tan amargado, joder, es que la felicidad relativa. Yo vivo feliz, en el sentido de que yo sí me puedo quedar solo en mi casa, encerrado. Pongo mi música, me leo un libraco y estoy ahí. No hay nadie, solo, paz y amor, 3 de la mañana y yo, oiga, o me pongo a, no sé, a jugar un juego, puede ser un videojuego, y ella Mortal Kombat ahí solo. No hay nadie, no pasa nada, 3 días. Oiga, mi hijo, ¿está bien? Sí, todo bien. Si esto es mío, no pasa nada. No sé, pero sí, la soledad a veces trae cosas muy positivas. Que creo que a veces cuando uno, sí, claro, obviamente uno es un ser social, no debe partir con los demás, no es aquí, ¿no? Y es chévere, tengo allá y salgo y carreta, severo, pero cuando estoy solo es máximo también, porque allá es conmigo y eso es chévere, o sea, de pronto eso le permite a uno conocerse a sí mismo, saber cosas que estando con otros es difícil encontrar también, ¿sí? Entonces ese es un comentario interesante. Mi hermano, ya. Ahora sí, háganos llorar con esas historias, mi hermano, ¿cómo fue? Bueno, dentro de eso leí Crítica de la Razón Práctica y me pareció interesante, recuerda que estaba mencionando el profesor, de acercar los postulados, unas bases básicas para formar la ética laboral. Lo curioso de eso es que esos 3 postulados que nos acá no pueden ser demostrados por la razón teórica. Y eso es bastante, o sea, que tiene que ser sí o sí, o si no hay cómo. Esos son la libertad, el segundo es la inmortalidad del alma y el tercero es la existencia de Dios. Es que, quieto ahí. Es que ustedes, si se dan cuenta, por eso yo digo que cada vez es presuntuoso, en el sentido de que, o presumido no tanto, pero en el sentido de que a veces abarcar esas cosas es muy complicado. Entonces él, por ejemplo, quiere decir que estas son ideas fundamentales y lo hace allá, y allá tiene esas 3 y aquí tiene el espacio y el tiempo, y con esos se arriesga a garantizar la existencia del espacio, la existencia del tiempo, ¿cierto? Y eso es pesado también, o sea que es un juego a mi criterio muy complicado. Por eso es que yo vuelvo, insisto, hacer eso es difícil, por eso es que a esa gente hay que tenerle respeto, porque es que arriesgarse a decirles les tengo. ¿Cuántos años duró el hombre pensando? ¿Ustedes creen que eso es una cosa que yo me senté 5 minutos y no, eso, el espacio es a priori, el tiempo también, la libertad, quién sabe, no puedo definir, o sea, ¿me entienden? Eso no es una cosa trivial, eso es una cosa de muchos años, tanto que Descartes nos cuenta que él se fue unos años de viaje, como 20 años pensando ideas para poder soltar un libro que se llama El discurso del método. ¿No entender? O sea, eso no son cosas triviales, porque a veces uno lee esas cosas muy, ay, qué alegría, paz y amor, tal. Entonces no resulta que no se da cuenta que detrás de eso hay un proceso de pensamiento. O sea, arriesgarse a hacer un libro de ese carácter implica una vida. Por eso es que mientras yo me dediqué una vida a hacer el libro, otro dedicará una vida a entender qué dije yo. Porque no es una cosa al azar. Sígame, hermano. La otra parte interesante que también mencionó realmente es que esos 3 axiomas también están contenidos en ese mismo texto, ¿no? Ya lo habíamos dicho, la existencia de Dios, la cuestión de la libertad y la inmortalidad del alma. O sea, es decir que si Kant busca una ética moral, verdadera, fina, justa, digamos que no alcanzaría, o sea, una sola vida mortal tampoco alcanzaría para tenerla completa. Igual como pretender conocer, o sea, pues entender todo el conocimiento existente tampoco se puede hacer. Entonces es algo muy importante que decía Kant en ese pedacito. Otra parte era que yo vi referencias de la ética, pero la ética de Aristóteles. Dentro de la ética de Aristóteles también comentaba que uno tenía 3 momentos, ¿no? Entonces era el pasado, presente y futuro. Decía, el futuro es incierto, el presente yo lo construyo, pero el pasado da vueltas. Entonces, ¿por qué no mirar
O sea, las huellas son como, digamos, mis acciones. Entonces, miremos mis acciones, analicémoslas y miremos cuál es mi ética, entonces yo vi que Kant, digamos, que intentó hacer eso mismo, pero, digamos, lo colocó a ciertos filtros, que digamos serían los categóricos, los imperativos categóricos, y colocó los filtros para decir cuál es moral, cuál es inmoral. Ten presente que igual, y creo que nosotros ya también lo habíamos dicho, ¿no? que Kant se acerca mucho a las ideas de Aristóteles, aunque tengan presente que o sea, la diferencia temporal es grandísima, como él está tratando de hacer fusión de dos ideas, tengan presente que esas ideas que son el racionalismo y que son el empirismo no nacen con Descartes, no nacen con David Hume, ¿no? Esas ideas vienen ya que atrás, ya estuvo Platón, ya estuvo Aristóteles, ya estuvieron los epicúreos y todas, estamos o no, o sea, ya estuvo toda esta gente. Entonces no es una idea de que no, que Descartes dijo y ya, no, Descartes botó una idea que ya venía por ahí tocada con alguien. Entonces cuando Kant se vuelve al pasado, no es raro que mencione a Aristóteles, no es raro que se fundamente incluso en ideas de la ética de Aristóteles. Y incluso ayer hablábamos también que tenía obviamente que ver con Platón, porque Platón influencia a Aristóteles, que era el mundo de las ideas y esas cosas, no se recuerdan. O sea, es muy difícil desprenderse y me parece muy curioso que pronto, miren, eso es como chévere. A mí algo que sí me parece bonito es, Platón vivió, ¿hace cuántos años vivió Platón? Respecto a nosotros, como 300 antes de Cristo. ¿Listo? Pongámoslo en 300. Y han pasado 2000, entonces 2300. Y aquí estamos. Y estamos otra vez diciendo Platón. Y otra estamos diciendo Aristóteles. O sea, a veces uno dice cosas o uno hace cosas. ¿Qué tan trascendente pueden ser esas cosas? De pronto el man ya está más muerto que muerto, recontra hiper mega muerto y polvo. Pero el man sigue dando lata, sigue dando lora. Eso sí es impresionante, ¿o no? Aló. Eso es impresionante. De pronto tal vez porque no había más referentes en el mundo, de pronto se quedaron clavados como los principales. De pronto había gente con ideas mucho más brutales y sofisticadas. Pero ¿qué pasó? Que nadie supo. Y como nadie supo, pues se quedaron los que dijeron. ¿Me entienden el juego? Eso, es que así funciona eso. Bueno, ok, ahora sí me más hasta que se habla. No, lo que quería decir es lo fascinante, bueno, en nuestro caso fue crítica de razón pura, que lo fascinante de esa obra es que el hombre da un elemento clave en la filosofía, que es la crítica, ¿sí? Y plantea lo siguiente: miren, a los racionalistas y a los empiristas, no sigan en esa tensión que usted tiene ambos, en ser tan cerrados, ni uno ni el otro no, son opuestos. Ustedes lo que la obra que plantea Kant los invita. Venga, el conocimiento puede ser partes y partes. Lo mismo pasa con los realistas y los idealistas. Esa obra los invita, venga, con la esencia del conocimiento, porque el relativismo es la esencia. En cambio, el empirismo, el razonamiento es el origen del conocimiento. Esa obra misma también nos invita a los racionales idealistas, ¿verdad? También la esencia del conocimiento puede ser ambas, una fusión. Otra cosa, a pesar que Platón y Aristóteles fueron radicalmente opuestos, ¿no? También ahora el hombre toma la parte de ellos. Es decir, lo que me gusta de la obra es que más que buscar un equilibrio, lo que invita es una conciliación. Busca la conciliación con un objetivo común, que es solucionar ese problema que aún no está, ¿no? Que es el valor y la esencia. Y con la obra sienta, para mí, yo en mis ensayos escribí que sienta algo que es la base fundamental para la obra. Y yo sigo diciendo, esa obra de Kant es la más, de todas las obras, es la más importante, porque es lo que actualmente Kant inmortalizó Kant para sí, para la posteridad. O sea, ese man Kant será como Platón. Y póngale cuidado, predigo que en el año 3000, si estamos aquí, si esto no se ha acabado y bla bla bla, habrá un loco hablando de Kant. Eso fue lo que me marcó a mí.
buscando siempre la conciliación. Obviamente no quiere decir que esté de acuerdo, ¿no? Que la conciliación de decir, no, pues, miti, no, siempre le va a dar más razón a un lado. Más razón a la razón. O sea, va a estar más a un lado que al otro. Y en el libro, usted observa en el libro, a veces hay contradicciones, le da también mucha razón a los empiristas, se aleja a los racionalistas. Sí, es complejo, ¿no? Pero bueno, es chévere eso que tú dices, o sea, siempre hay que saber. Vean, señores, quieren aprender algo de la clase de epistemología más allá de que han echado carreta a la lata, y es, mi hermano, no siempre tiene que sacarle lo bueno a las cosas. Eso de estarle sacando lo malo a las cosas no sirve de mucho realmente. Generalmente siempre es bueno sacarle ¿qué? Lo bueno. O sea, lo poquito que hay, que sea bueno, o lo mucho que hay, que también sea bueno. ¿Sí estamos? A veces la gente se queda mucho como en esas partes. Claro, nosotros como somos tan inocentes, nuestras discusiones son muy lindas, en el sentido de que, sí, claro, nuestras discusiones son como, ay, Kant dijo, qué chévere, bla. Váyase usted a hablar con gente que sí sabe, nosotros no sabemos, pero con gente que sí sabe de Kant, que sí sabe de, no sé, racionalistas, de David Hume, de toda esta gente, y encontrarán foros de discusión en YouTube cuando salga, por ejemplo, este Mario Bunge a decir algo. Foros, o sea, es una cosa muy curiosa y se siente que es muy visceral la cosa. O sea, que la gente de una vez se empieza a pelear brutalmente. O sea, no es como nosotros como, oiga, pues chévere, ahí nos medio entendemos y decimos, bueno, bacano. Obviamente allá ya la gente que supuestamente ya lleva tantos años dándole a eso, ya ve la cosa de una manera muy diferente. Y cuando alguien toca a Kant, es como tocar a Einstein. Yo resalto algo. A Euler, a Gauss. Yo resalto algo importante de la obra, es el elemento de la crítica, porque hoy en día como sociedad nosotros no somos críticos, somos criticones, ¿sí? ¿Sí? Pero no somos una sociedad crítica, y lo mismo pasa en la academia, que profesores que no sabe nada, no sé. Sí, de una, sí. Una vez ¿sí? Somos criticones, pero críticos. Aún carecemos de ese elemento que es... ¿Carecemos de razón? No, a la crítica, de la crítica. No, pero es que como Kant dice que la crítica va con razón. Ahora le pregunto, no, yo no sé. Bueno, pues... Carecemos de sentidos, ¿cómo será ese juego? O tendemos una idea diferente de lo que pretende con el concepto de crítica que está. Pero sí. Sí, no sé. Ok, vean, bueno, entonces ahí está el juego. O sea, por lo menos medio tratar de entender, saber, algún día su hija tendrá una tarea de filosofía. Papá, ¿quién es Kant? Hija, le tengo. Kant dijo. ¿Cómo? Papá sí está muy llevado, muy bien. Ahora sí, amiga, llegó tu momento y estábamos esperando que llegaras para esto precisamente. Háblanos del libro de Kant, Crítica para la razón pura. Y luego voy con vos. Pues hay una cosa que se me hizo interesante. Habla duro que quiero oírte acá también. No, que hay algo que sí se me hizo interesante, y es que él estudió teología, ¿no? Sí. Y pues él, digamos que, según me entendí, él creyó, pues digamos, en eso, entonces era muy dogmático, por decirlo así. Es que fue como un profesor que... ¿Le acabó la vida? Básicamente, que lo introdujo al racionalismo, ¿no? Y con eso empieza la mecánica newtoniana, empieza como a cambiar, y él dejó, pues digamos, mucho tiempo para empezar a ya escribir el libro, como tal. Y pues, O sea, pero ¿te parece bueno que le haya pasado eso acá? Pues básicamente sí, porque con eso puedo, o sea, como tal el libro, puedo mostrar que, o sea, va en contra del dogma, ¿no? O sea, digamos que dicen, bueno, las ciencias matemáticas y físicas están bien fundamentadas, entonces queremos mostrar si, digamos, como tal la teoría, la teoría competencia, digamos, teología está también bien fundamentada. Entonces, a mí se me hace interesante saber que él también creyó en eso. Sí, está chévere. De hecho, tengan presente que uno encuentra la mayoría de científicos y, digamos, matemáticos, incluso
uno como ahorita tiene una visión como tan alejada, parece ser, no estoy diciendo que sea, pero pues la religión no tiene ahorita ese peso que tuvo hace muchos años y la gente de hecho se ha alejado bastante de ese tipo de cosas. Uno a veces se encuentra que ya no es lo mismo, ya la gente, que falta de respeto a la suya, ya no les da ni miedo a hablar o de decir cosas respecto a eso. Antes eso era muy complejo, decirlo solo mal. Entonces miren que es curioso porque sí, los científicos en general han estado siempre metidos en cuestiones de la religión y pues eso no está mal, es decir, su trabajo como científicos en general siempre lo han hecho bien. Por ejemplo, Newton, uno sabe que Newton trabajó el código secreto de la Biblia, cosas de ese estilo, o sea, el tipo buscaba patrones de comportamiento dentro de la estructura de la Biblia para encontrar, no sé, el mensaje de Dios, cosas de ese estilo que está oculto dentro de las dígitos o palabras de la Biblia, ¿sí? Entonces no se puede asustar, uno dice Newton trabajó alquimia y la alquimia es una cuestión muy mística, más allá de ser muy científica formal, aunque obviamente, a pesar de que era muy místico y muy sospechoso, en la alquimia hay ciencia, hay química. Entonces, pues de alguna otra forma es curioso y uno encuentra muchos científicos. Albert Einstein, si estaba enfermo por Dios alguien, entonces al parecer era Albert Einstein, hasta que un día alguien se ofendió y le dijo, quieto, déjenos quietos, no sé si recuerdan, ¿no? La frase famosa de Albert Einstein, ¿cuál es? Pues que Dios no juega a los dados. Entonces Niels Bohr le dice, bueno, pero ¿y usted quién es para decirle a Dios si puede o no puede jugar a los dados? Bueno, eso ya es otra cosa. Pero particularmente Einstein era de los que se hablaba o se consideraba más religioso. ¿Estamos? Entonces no es raro que estas personas tengan una gran influencia, digamos, religiosa, cristiana particularmente, ¿no? Pues porque nosotros estamos hablando de conocimiento europeo, ¿no? Nosotros estamos hablando de aquí, de allá no sabemos mucho, de aquí pues lo que nos cuentan, de allá menos. ¿Estamos? De allá hablo de Oriente, esas ideas, de allá, no sé. Bueno, ok, bien. Ahora sí, mi amiga, la veo inspirada, cuéntemelo todo. Bueno, Karen critica la razón práctica. Duro, por Dios, griten. Muy bien. Bueno, Karen critica la razón práctica más que buscar enmarcar la esencia del ser humano, es enmarcar lo que éste debe ser. Él dice que el uso práctico de la razón pura es como determinar la voluntad con que se hace cierta acción. Y él categoriza estas voluntades en dos. Dice que las máximas son cuando la condición de cierta acción solo está determinada por el pensamiento de una sola persona y que son leyes morales, no recuerdo muy bien, cuando son universales y eso es lo que él llama los imperativos categóricos. Bueno, toda esta obra, en realidad no la leí toda. ¿Cómo? No. Tranquila. Ella como, uy, ahora sí me detectó. No, pues, no, es que lo que estábamos diciendo puede ser complejo, pero quiero saber qué produjo en tu mente esa idea, ese libro entonces. Bueno, primero yo pensé que digamos él iba a dar respuesta como porque el ser humano se comporta de cierta manera, pero en el que leí me di cuenta que más que eso él busca demarcar cómo debería ser el ser humano, más no porque se debería de cierta manera. Él dice que la voluntad es como algo a priori al deber. ¿Y ya? Ok, me gusta que tú dices, uno piensa una cosa cuando lo va a leer y otra cosa cuando lo lee. En el sentido de que, por ejemplo, creo que alguien también lo decía ayer y era que, bueno, sí, qué carretazo, ¿para qué? Por Dios, 200, 180 páginas, las que sean, pan. Como que alguien me decía, profe, pero es que ese man no dio respuesta a la pregunta. O sea, de hecho quedó como más vagas ideas por ahí que las respuestas propias que dio a la pregunta. Y entonces mi amiga aquí dice, no, pues yo pensé que iba a dar respuesta a por qué el humano se comporta como se comporta, cuando realmente está diciendo el man es cómo debería comportarse idealmente un humano. O sea, desde los axiomas y postulados o leyes que él define allá. Si estamos en las leyes morales y ese tipo de cosas. Entonces miren que, pues obviamente, yo siempre les digo, es que el problema que está tratando de resolver Kant no es un problema de física ni es un problema de matemáticas, es un problema que muy salvaje, muy complicado, entonces es muy difícil que ustedes esperen. Claro, no al final del libro de ecuaciones diferenciales
uno al final del libro de mecánica clásica, uno puede decir, bueno, les puedo describir el movimiento, las ecuaciones que definen son, póngame el movimiento y yo se lo describo. Entonces dice, he encontrado solución a un problema que me planteé al inicio, que es cómo es el movimiento, ¿sí? Y cómo puedo escribirlo. O por ejemplo en la ecuación diferencial, entonces te dice, bueno, depende de qué tipo de libro de ecuaciones diferenciales sea, si es de matemáticos o si es de gente humana. Entonces, ¿cómo así? Claro, porque si es de matemáticos, entonces dice, no, entonces he encontrado, en este libro hemos podido definir los teoremas de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales. Que la frontera funciona, que no sé dónde funcionan, listo. Y si es un libro de ecuaciones diferenciales convencional, entonces lo que usted dice es, he aprendido a resolver las ecuaciones diferenciales y he encontrado los métodos para, pues, resolverlas. Pero cuando uno termina acá, entonces uno dice, bueno, entonces, más o menos, estas deberían ser las reglas ético-morales ideales según la visión de Kant. ¿Me entienden? Es muy diferente el juego. Y eso no quiere decir que eso no sea conocimiento. Y eso no quiere decir, y eso se lo decía yo a alguien y lo repito acá, y es chévere que quede grabada esa idea porque a veces uno tiene ideas y no quedan grabadas. Y es que si bien el conocimiento de las ciencias sociales no es como el conocimiento que nosotros trabajamos, sí tiene algo chévere y es que en ese proceso que llevamos nosotros desde la Grecia, es que sí se genera conocimiento. ¿O ustedes qué creen? Que ramas del conocimiento que surgen de estos pensamientos, como vos quieres que te respondan a por qué se comportan, entonces es posible que salga un psicólogo y te diga, te tengo la respuesta, soy freudiano, soy conductista, soy lo que sea, digo que, ¿me entienden cómo es? Entonces surgen nuevas ciencias, ¿sí? Entonces uno encuentra en este proceso de pensamiento, no, es que lo que pasa es que la ética y la moral es relativa. Entonces un tipo dice, entonces estudiemos las comunidades, entonces hagamos estudios sociales, entonces hagamos, ¿sí me entienden cómo es? Entonces alguien se estudia la sociología,